Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y ruega bendito por sea nosotros los pecadores, Santa María, Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la Ruega muerte, por ampáranos, nosotros. por nosotros. bueno, esperamos que se vuelvan a reunir, se vuelvan a integrar. Nelson Madoda, No, él está con Padre Ángel, Fray. caramba. Y también Gerardo, Él, Creo que se le fue la señal, Fray. sí, señal. Yo también. Porque a veces la señal está un poco... débil. Sí, Bueno, pues vamos a comenzar con este tema de la carta a los Gálatas. Tenemos el texto de Gálatas en el capítulo 4, versos del 4 al 5. Y según las hojas que les envié, espero que todos ustedes la tengan. Los que no las tengan, por favor, díganme para enviárselo. Sí, sí. Se lo envié hace 3 horas a Nelson. Por ahí él debe ya tenerlo. Si se lo pueden pedir, que haga una impresión en papel para cada uno de ustedes. Entonces dice que los exégetas establecen el siguiente orden cronológico en que fueron escritos los documentos del Nuevo Testamento. Y la carta a los Gálatas se escribió hacia el año 49 o hacia el 53. El Evangelio de San Marcos se escribe en el año 64. El Evangelio de San Mateo se escribe hacia el año 80 después de Cristo. El de San Lucas hacia el año 70, el de San Juan hacia el año 90 y finalmente el Apocalipsis hacia el año 100. Ese es el orden cronológico en que fueron compuestos los textos del Nuevo Testamento. Y entonces, la carta a los Gálatas, hay que decir que existen 2 versiones de su redacción. La primera versión dice que fue escrita no después del año 49, es decir, que pudo haber sido escrita en el año 47 o 48. Y la otra versión nos dicen que fue escrita entre el año 53 y el 54. La mayor parte de los exégetas se inclinan a pensar que esta carta fue escrita entre el año 53 y 54. Y los destinatarios de esta carta serían los cristianos de Ancira, Tabiún, Pesimunte, que forman parte de la zona de Galacia en la península de Capadocia, en la parte griega de ese sector de la cristiandad del Nuevo Testamento, del año 100 o 200. Entonces, a pesar de que en ambas teorías se propone una fecha diferente, debemos decir que la carta a los Gálatas es uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. Por ello, hay que decir que la importancia de este documento consiste en que San Pablo nos transmite la fe de los cristianos acerca de la Madre del Señor, la fe más antigua de los cristianos. Y entonces,
el párrafo que estudiamos dice así: pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el papá. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos de Dios. De modo pues que San Pablo habla de la filiación divina, de una nueva situación en la que se encuentra el cristiano, en contraposición con la función de los judíos anteriores del Antiguo Testamento, que se encontraban bajo la ley. Entonces, dice San Pablo que nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, hemos recibido la filiación de hijos de Dios, a diferencia de los judíos del Antiguo Testamento que estaban sometidos a la ley de Moisés y no se consideraban hijos de Dios. Y luego hay que ver que cuando habla San Pablo de que somos hijos de Dios, es una nueva situación en la que se encuentra el cristiano, a diferencia de la situación religiosa en la que se encontraban los judíos en el Antiguo Testamento. Ese es un aspecto importante porque San Pablo inaugura entre los Gálatas esta nueva condición de hijos de Dios. Ya no son judíos sometidos a la ley, sino que son cristianos sometidos a la ley de Cristo. Entonces veremos de qué manera en este texto se nos ofrece una perspectiva mariana. Hay que empezar por estudiar, analizar la frase que dice San Pablo, que cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿Qué es esto de la plenitud de los tiempos? Hay que decir que se trata de la historia humana. Es decir, en esta historia humana que estamos viviendo también nosotros, Dios se introduce, se inserta en el tiempo del hombre. El tiempo de Dios, medido en siglos, se transforma en tiempo medido en años, días y horas, porque Dios lo ha querido así, porque ha querido enviar a su Hijo a que se encarne en el tiempo, en la historia humana, asumiendo los parámetros temporales de la vida humana, no ya los parámetros eternos de la vida divina, sino los parámetros temporales de la vida del hombre en la tierra. En este tiempo que transcurre marcado por la infidelidad del hombre y por un Dios que busca encontrarse con el hombre, llega el momento culminante, el momento cumbre, el momento en que se realiza la comunión perfecta entre la divinidad y la humanidad en nombre de Cristo. Todo ello ocurre gracias al plan divino de Dios sobre la humanidad. Y María está correlacionada con este plan divino, con este proyecto salvador de Dios. María está relacionada de una manera vivencial, de una manera humana, de una manera histórica, al plan eterno, divino del Salvador, de Dios omnipotente. Es ella quien reviste de carne y con su sangre le da vida al Hijo de Dios. Ella coloca las raíces de Jesucristo en la humanidad. Por medio de esta mujer,
también Jesús participará de la sangre y de la carne de los hijos de Dios, y así aniquilará al Señor de la muerte, es decir, al demonio, puesto que asumió la existencia humana y resucitó victorioso sobre la muerte. Jesucristo también surge victorioso contra el enemigo, contra el demonio, contra la muerte producida por el pecado de Adán y Eva. Por eso es la plenitud de los tiempos, porque Dios se encarna en la historia para que se cumpla el plan divino de salvación diseñado por Dios desde antes de todos los siglos. El versículo que se refiere a que Dios envió a su Hijo al mundo está en el verso 3 y 4 de ese capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Y también encontramos que otros textos de la Sagrada Escritura coinciden con lo que se dice en este párrafo de Gálatas 3:4, capítulo 4, versos 3 y 4. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, también San Pablo afirma que habiendo Dios enviado a su propio Hijo, lo envió en una carne semejante a la del pecado. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 3 y 4. También la primera carta de San Juan en el capítulo 4, verso 9, dice que el amor de Dios se manifestó en que envió al mundo a su Hijo para nuestra salvación. Entonces, en este esquema se afirma que Jesús es el Hijo del Padre y también se afirma que él es verdadero hijo de María, es hijo de una mujer. Esas dos cosas importantes también hay que destacarlas, porque en este párrafo de la carta a los Gálatas, San Pablo se refiere así, a que Dios envió a su Hijo y que lo envió para que naciera de una mujer. De modo pues que en esta revelación, en esta carta de San Pablo, estamos viendo que San Pablo revela que Cristo es hijo de Dios y que Cristo también es hijo de María. Pero hay que destacar que San Pablo señala que Dios envió a su Hijo, a quien lo ama particularmente, que no es una persona simplemente extraordinaria, sino que Jesús es Dios, es hijo de Dios. Y esa es la revelación que San Pablo nos ofrece en este párrafo de la carta a los Gálatas. Dirigiéndose San Pablo en su carta a los romanos, a los cristianos de Roma, les dice que él, Pablo, es siervo de Cristo Jesús, que fue prometido por los profetas a los judíos. Y dice San Pablo en esa carta a los romanos que por medio de Jesucristo, de que Jesús es hijo de Dios, también los creyentes somos hijos de Dios. ¿Y qué tiene que ver María en todo este asunto? Pues desde luego, aunque San Pablo no menciona el nombre de María, no dice que Jesús fue enviado para nacer de la Virgen María, sino que utiliza el término mujer para referirse a que María concibió al Hijo de Dios en su vientre. Aunque no lo dice explícitamente, nosotros entendemos que San Pablo se refiere a la mujer escogida por Dios para ser madre de Jesucristo. Y entonces, en esta expresión, nacido de mujer, encontramos que el hombre nacido de mujer es una persona corta en días,
y lleno de tormentos, como lo dice el libro de Job en el capítulo 14, verso 1. También en Job encontramos algunas otras designaciones de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando se pregunta a Job, ¿cómo puede ser puro un hombre? ¿Cómo puede ser justo el Hijo de Dios, el nacido de una mujer? ¿Cómo un hombre será justo ante Dios? En verdad, dice el Evangelio de San Mateo, dice Jesús, en verdad les digo que no ha surgido de entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. El nacido de mujer, ¿cómo podrá mantenerse ante la presencia de la divinidad si fue amasado con barro, con lodo de la tierra, y su cuerpo será pasto de los gusanos? Esas preguntas se las hacen los sabios de Israel en el libro en un libro que se produjo después de Cristo, que es el Targum. ¿Cómo podemos poder entrar en las grandes y maravillas de Dios? ¿Qué cosa es el nacido del hombre entre todas tus gigantescas obras? Se pregunta el Targum de los judíos posterior a Cristo. El Señor abrió el seno de la Virgen para hacer salir de él una criatura de arcilla. Aquel que nació de una mujer se gloría de su humanidad. Y también dice el Targum, tú creaste el ejército de los ángeles, tú creaste los conocimientos para narrar a los hombres sus hechos heroicos y tus mandatos establecidos para todos los que han nacido de la mujer, de una mujer. Entonces, como vemos, el tema del nacimiento de un hombre a partir de una mujer es un tema que toma San Pablo de los escritos del Nuevo Testamento, o más bien de los escritos judíos posteriores al Antiguo Testamento, en donde también los judíos se preguntan acerca de la grandeza del ser humano, acerca de los nacidos de mujer. En todos estos textos en los que la cultura judía se pregunta acerca de los nacidos de mujer, se enfatiza la fragilidad del ser humano. Por eso se pregunta el Salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Es decir, que en la Sagrada Escritura, cuando algún texto se refiere al hombre, se refiere sobre todo porque señala la debilidad, la fragilidad del hombre. Y es también lo que aquí San Pablo en la carta a los Gálatas quiere significar, que Cristo nacido de la mujer también es una persona frágil, puesto que ha recibido la naturaleza humana. Y la prueba de su fragilidad está en que va a morir. La naturaleza humana de Cristo es la que muere, porque la naturaleza divina sabemos que esa perduró para siempre. Nunca fue muerta la naturaleza divina de Jesús. Murió en su naturaleza humana. Y a eso es a lo que se refiere San Pablo en esta carta, a la debilidad que el hombre recibe cuando es engendrado en el seno de una mujer. Por haber nacido de una mujer, el Hijo de Dios se sometió a la humillación de la carne. Se sometió a la misma suerte que todos los seres humanos. En este himno que San Pablo nos propone en la carta a los Filipenses, Cristo se despoja de sí mismo y se hace siervo como los hombres, puesto que se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y hasta cumplir con una muerte de cruz.
Eso lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Puesto que dice ahí la debilidad a la que Cristo se sometió por haber aceptado ser engendrado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Santísima, de la cual tomó carne humana para que pudiera someterse a la prueba de la crucifixión en la cruz. Y entonces, la expresión nacido de mujer significa que Cristo se humilló. Cristo fue humillado por haberse encarnado en el vientre de una mujer. ¿En qué consiste la humillación? Pues en haber dejado su divinidad. Dejó de ser Dios para hacerse hombre. Y en eso consiste la humillación de Cristo al asumir del cuerpo de la Virgen su cuerpo humano, su naturaleza humana. Fue nacido, dice San Pablo, de una mujer, pero también dice que nació bajo la ley. ¿Y qué significa que haya nacido bajo la ley? Pues que Cristo se hace hombre para someterse a una cultura, a un pueblo, a una edad, a una época histórica predeterminada. Es decir, que en un ambiente condicionado por costumbres religiosas y políticas. Por eso dice San Pablo que se sometió a la ley. La ley que significó las costumbres religiosas de su época y las costumbres políticas, jurídicas, como por ejemplo el hecho de que le hayan dado 40 azotes, que estaba establecido en la ley de los judíos para todos los delincuentes. Hubiesen hecho o no hubiesen hecho alguna fechoría, se les castigaba con 40 azotes como escarmiento para el propio individuo, pero también como enseñanza, como educación para el pueblo judío, que veía de qué manera el rey de Jerusalén castigaba a los que el pueblo judío mismo proponía como reos, como delincuentes. Y entonces también a eso se refiere San Pablo cuando dice que Cristo nació bajo la ley, es decir, bajo la ley humana, bajo la ley de Herodes, bajo la ley de los romanos, que fueron los que lo ajusticiaron, porque los judíos así se lo pidieron a Herodes. Como hombre hebreo, Jesucristo observa los ritos como la circuncisión y también observa las fiestas de los judíos, como es participar en las reuniones de la Pascua, y se enfrenta a las autoridades de Jerusalén para denunciar el acomodo que los reyes romanos hacen con las leyes judías. Dice el Señor Jesús que los judíos han traspasado los mandamientos de Dios a causa del respeto por las tradiciones judías. Eso lo dice San Mateo en el capítulo 15, verso del 3 al 6. También a esa ley a la que los judíos se atreven a obligar a todos los demás, aunque ellos los judíos no la cumplan, también a esa ley es a la que se refiere San Pablo y que dice que fue la ley a la que se sometió Jesucristo. ¿Alguien hizo esa pregunta? ¿Sí la escucharon? Sí.
alguien hizo esa pregunta por internet porque nos apareció esa respuesta. De modo pues que, como dice el comentario, la ley, Un micrófono. la ley humana es aquella ley a la que se someten todos los seres humanos. La ley natural. Pues la ley natural, ¿cuál es? Pues el hecho de que nazcamos de un papá, de una mamá, que haya un parto para nacer. La ley humana que consiste en vivir determinados años y morir. La muerte también es una ley humana, de la naturaleza humana, ley natural. A esas leyes naturales son a las que se sometió Jesucristo al aceptar encarnarse en el vientre purísimo de la Virgen Santísima. Pero como vimos, no solamente a la ley natural se sometió Jesús, y no solo a esa ley natural se refiere San Pablo, sino que también se sometió a la ley humana de los romanos, que lo juzgaron allí en Jerusalén para condenarlo a muerte. Pues esta ley humana y esta ley natural formaron las leyes a las que Cristo aceptó someterse para que nosotros obtuviéramos, como dice la carta a los Gálatas, la filiación divina. De modo pues que nosotros comprendemos que la ley a la que se refiere San Pablo es la ley humana natural y la ley humana política o social a la que Cristo tuvo que someterse para poder llevar adelante ese proyecto divino de hacernos hijos de Dios, de concedernos también a nosotros la naturaleza divina que Cristo ya tiene en el cielo. Entonces, la expresión nacido de mujer es un verbo auristo que significa nacido. Y este verbo también significa vino a ser, llegó a ser. Cristo nacido bajo la ley llegó a ser hijo de María, sometido bajo la ley humana natural y bajo la ley humana política. Y con este sentido de haberse sometido a la ley, el Hijo de Dios se hace hombre, se inserta en la historia humana, haciéndose hijo de una mujer. Se trata pues de una condición en la que Jesucristo pasa de una naturaleza divina a otra naturaleza humana, o más bien tiene las dos naturalezas, pero al dejar de ser Dios eterno, en la eternidad de Dios omnipotente, como decimos en el credo, nacido antes de todos los siglos, quiere decir que Jesucristo es contemporáneo de Dios Todopoderoso. Antes de que Dios hiciera el mundo, la creación, la tierra, el cielo, los animales, las plantas y al ser humano, Cristo ya existía como segunda persona de la Santísima Trinidad. Y sin embargo, dejó su naturaleza divina para asumir la naturaleza humana. Y es a lo que San Pablo se refiere cuando dice que el Hijo de Dios nació bajo la ley humana, de tener que someterse a un vientre materno, de tener que experimentar el parto, de tener que experimentar la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, y tener que morir. A todo eso se refiere la ley a la que Jesucristo se sometió y de la cual San Pablo dice que el Hijo de Dios fue nacido bajo la ley. Y entonces encontramos que San Pablo se refiere a que fue nacido bajo la ley, pero nació de una mujer para darnos la adopción de hijos de Dios. Es decir, que solamente con su encarnación, con el hecho de que Cristo
aceptó encarnarse en el vientre purísimo de la Virgen Santísima solamente por esa aceptación, por esa voluntad de Jesucristo. También dio comienzo a nuestra filiación como hijos de Dios, puesto que con Él hemos compartido la naturaleza humana, de la cual el Señor Jesucristo ha sido el Redentor al resucitar de entre los muertos. Así pues, San Pablo afirma lo mismo que San Mateo, cuando San Mateo en el capítulo 1 dice que Jacob engendró a José y que José es el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. En ese párrafo final de la genealogía de San Mateo, capítulo 1, verso 16, San Pablo está afirmando que Jesús tomó la misma condición humana que tenemos cada uno de nosotros. Y así encontramos que la explicación del teólogo jesuita Alberto Banois dice que en la estructura literaria del capítulo 4, versos del 4 al 5 de Gálatas, hay una acción divina porque Dios envió a su Hijo. Una modalidad porque fue nacido de mujer, que coincide con la otra modalidad que fue sujeto a la ley y con la finalidad de liberarnos de la ley y conferirnos la adopción como hijos de Dios. Eso es en pocas palabras el resumen del contenido de la carta a los Gálatas, que hay una acción divina con una modalidad y que luego hay otra modalidad para obtener una finalidad. La primera acción divina es que Dios envía a su Hijo. La modalidad es que lo envía para que nazca de una mujer. La modalidad de que sea sujeto a la ley porque asumió la naturaleza humana y asumió la ley natural y la ley política para que alcanzara la finalidad de conferir a todos los creyentes en Cristo la filiación como hijos de Dios. Bueno, pues vamos a dejarle allí y por favor, si a alguien le falta el texto, o se lo pide a Nelson o me lo manda a pedir a mí por un WhatsApp. Vamos a concluir nuestra clase con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muy bien.